El señor Gustavo Hola. Rosa, qué gusto saludarte, licenciado en letras, periodista, docente universitario, rosarino él, ya nuevamente en contacto con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Y medidor de temperaturas también. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien. Eh, Sí, generalmente te dicen que lo que decía Ronnie hace un rato, que la temperatura anal es la más precisa, sí, también la más incómoda y en ningún sanatorio, ningún médico, salvo que sea perverso, te va a meter un termómetro ahí para medirte la temperatura. Ya solamente con la inguinal es un poco ya bastante invasivo, entonces por eso se opta por la axilar. Pero a mí me gusta la sublingual, que es menos cochina. claro. ¿Y eso dónde se ubica en la lengua? ¿Debajo de la lengua? Debajo de la lengua, debajo de la lengua. Uno pone la parte depende de qué tipo de termómetro uno tenga, pero pone la parte que mide, la capsulita, debajo de la lengua un ratito. O sea, aparte es la más rápida. Eso es lo que tiene interesante la sublingual, es que no tenés que dejarte mucho tiempo el termómetro en la boca, sino que al ratito ya qué sé yo, menos de un minuto y ya está medida la temperatura. Bien, bien. Y la diferencia es mínima, por lo tanto no hay que sufrir para saber cuánto tiene uno de temperatura. Claro, claro. Y más si uno vive solo, imagínate lo que debe ser, ¿no? En fin, Ujú, ujú. no, no, no ¿Cómo? juguemos demasiado. No te escucho. ¿Qué? ¿Cómo? Que no te escucho. Ah, ahora, Claro, no, repetime lo que dijiste, lo que estabas comentando recién, que no te pude escuchar. que cuando uno vive solo, uno no puede hacer demasiadas piruetas para medirse la temperatura. No, Así que la sublingual es la más fácil o la axilar. La claro. de la oreja no sé cómo se hace. La Pero verdad, no me atrevo. bien, 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 bien. Bueno, bueno, Buen bueno. día, ¿cómo Bueno, anda Gus? ¿qué tal? ¿Cómo te va, Ronnie? La Yo de los saludo. Buen día, Ronnie. Buen día, Sergio. Buen día a la audiencia de Radio Lateral y con Fundamento Criollo. no, la de la oreja se mide con los medidores de distancia. Claro. Con Sí, sí, eso con que esos que con son eso que te ponían en la con los más frente. caros. Sí, sí, en la que Claro. esos que te ponían en la frente en el súper para entrar. O en la muñeca, en la parte interna de la muñeca. Sí. Genial. La verdad que somos unos expertos, ¿eh? Sí, 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 sí. Bien, bueno, Gustavo, si te parece ya nos metemos en la agenda que tenés preparada para analizar esta locura que se llama República Argentina 2024. Es una verdadera locura lo que está pasando en la Argentina. Si te parece, nos metemos con esta agenda caliente. Arrancamos. Vos sabés que ayer el presidente Javier Milei tuvo una especie de encuentro en Corrientes, en el espacio Andes, el Club Libertario. Fue a la primera visita que hace a una provincia después de haber asumido, desde el 10 de diciembre. Bueno, ahí hubo manifestaciones en contra de la presencia de Milei, pero el gobernador Gustavo Valdés es bastante amigable, ¿no? En ese espacio amigable, en lugar de dar algunos fundamentos en defensa de su propio gobierno, fundamentó todas las peleas, ¿no?, que él mantiene. Hay que entender, dijo, que cuando yo me peleo con un artista popular, no lo hago porque sí, sino lo hago como parte de la batalla cultural. Es decir, que pelear, insultar, denostar a Lali Espósito o a cualquier artista popular, perdón, el otro día se metió con Alejandro Borenstein, que es el hijo de Tato Bores, que fue muy crítico del kirchnerismo, es muy crítico y a veces en vano o sin fundamentos de Cristina Fernández de Kirchner, y ayer se metió con Milei por el título solamente de su columna, que era Calma Milei, le dijo una cosa así, o Calma Javier, y con eso los trolls se enojaron y Milei se hizo eco. Está peleando con todo el mundo, pero lo más grave es con los integrantes de la Cámara Legislativa, del Congreso. Dijo que el Congreso es un nido de ratas y que quieren mantener sus negocios y que lo obligaron a retirar el proyecto de la ley Ómnibus. Se la agarró con Rodríguez Larreta y con el traidor López Murphy. Es decir,
que todos los que se quieren acercar le quieren dar consejo como para que no meta la pata ni destruya el país, ni queme las naves, ni nada por el estilo, los está denostando. Ni los perros lo van a seguir, ni sus propios perros clonados le van a dar bolilla a Milei de tan furioso y enloquecido que está. Está como rompiendo, habla del círculo rojo. ¿Recuerdan cuando Macri estaba por asumir en 2015, que hablaba del círculo rojo, que era el grupo de empresarios y opinadores del establishment? Él ahora está en contra del círculo rojo, es decir, que no le van a quedar aliados más que la hermana y algún amante más, porque está rompiendo todo. Pero además, está rompiendo el sentimiento de los argentinos, porque David Cameron, el ministro de Asuntos Exteriores de Gran Bretaña, hizo una visita ayer a las Islas Malvinas y no hubo un comunicado oficial de repudio por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores del país. Ni siquiera una advertencia, ni siquiera una réplica, nada. El único que protestó fue el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, que repudió la presencia. Porque además, el 1 de febrero hubo un crucero con 800 argentinos que iban a visitar el cementerio de Darwin y no los dejaron bajar. De las autoridades que son ilegítimas de las Islas Malvinas, no dejaron bajar a 800 argentinos que iban al cementerio de Darwin a visitar a los soldados caídos en la guerra de Malvinas. Así que ni esa empatía tiene. Y aparte mete la pata, porque ya sabemos que en el DNU, que está frenado en su aspecto laboral por algunas medidas cautelares, incluía la obligatoriedad de la educación como servicio esencial. Quiere decir que esto impediría que los docentes hagan paro en el inicio de clases. Bueno, pero además de eso, se niega a tratar, a convocar una paritaria docente nacional. En parte tiene razón, porque los sueldos dependen de la provincia, pero la paritaria nacional, establecida por una ley, es para establecer un piso que el gobierno nacional entabla con todos los gremios docentes y los ministros de educación de las provincias para que no se les pague menos. Y sin embargo, no lo quieren hacer. Porque, ¿cuál es la excusa? La educación depende de las provincias. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo como nación metiéndome en un asunto de las provincias? Pero si no se quiere meter en cuestiones salariales, ¿por qué se tiene que meter en cuestiones laborales como declararlas como obligación? Se mete para lo que le conviene y no se mete para lo que no le conviene. Así que bueno, son esas cuestiones las que hacen enojosa la relación de casi todo el país con Javier Milei. Porque vos fijate, en una especie de sumisión a los privados, con un simple decreto, que aparte es muy gracioso, porque esta cláusula estaba metida en el DNU del 20 de diciembre del año pasado, y como esa parte, que es la parte laboral, está frenada, Milei lo refuerza con otro DNU, que quiere decir la desregulación de las obras sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, como docente, estoy afiliado a IAPOS, me puedo afiliar a una prepaga, a una privada. Puedo pasar mis aportes de IAPOS a una prepaga. ¿Quiénes son los que más protestaron? Las prepagas, las privadas, porque van a tener que cubrir con un aporte menor al que están acostumbrados a cobrar, la misma cobertura que tienen los trabajadores en una obra social. O sea que los más enojados son los que Milei pretendía beneficiar, que eran los privados. Porque no entiende nada cómo funciona la vida. Milei no entiende nada. Milei es un teórico que vive aislado del mundo, que no tiene amigos, que no tiene relaciones, que no tiene, que se pone contento como un perrito cuando alguien le hace una caricia, y no conoce el funcionamiento real de las cosas. Así que bueno, ahí empiezan las relaciones de Milei. Hay un informe de la CELAC, aquí tengo apuntado, los 2 meses de deterioro. Sí, justamente.
La semana pasada apareció un informe de Alfredo Serrano Mansilla, que es el director de la CELAC, Sí. que es el Centro de Economía de Latinoamérica, en donde dice, el título es Dato mata relato, la destrucción avanza. En lo macro, todo mal. En lo micro, para los hogares y las pymes, todo peor. Ese es el resumen o el título de este informe, en donde plantea que desde la asunción de Javier Milei, el 10 de diciembre del 2023, es decir, 70 días han pasado de la asunción de Javier Milei, la destrucción que se ha producido por la devaluación, por las medidas, por las declaraciones, por la manera en que se bloquean las instituciones. De entrada, muchos habremos escuchado hablar del riesgo país. El riesgo país es un índice que establece qué capacidad de endeudamiento o de préstamo podemos tener los argentinos frente al mundo. Bueno, desde que asumió Milei, subió más de 70 puntos el riesgo país, pasando de 1909 a 1971 de febrero. Lo cual indica que hay expectativas negativas con respecto a los mercados internacionales financieros de préstamo. Cayó el rendimiento del plazo fijo, que es a lo que recurrimos los clase medieros, que tenemos un pequeño excedente para mantener los ahorros. Cayó un 25,9% el rendimiento de los plazos fijos. Bajó el consumo de cemento. Las ventas de las pymes cayeron un 28% comparado con el mismo mes del 2023. Y lo más grave, la venta de alimentos, más de un 40% cayeron. Y lo peor, los medicamentos cayeron un 45,8%. Alimentos y medicamentos son las cosas que uno deja de hacer ya cuando estamos en el límite de la precariedad. Por lo tanto, que haya bajado medicamentos y alimentos es el indicativo de que las cosas están muy mal en cuanto al poder adquisitivo de los salarios. Así que bueno, la caída del salario real comparado entre diciembre del 2023, es decir, 2 meses atrás, y febrero, es de un 20%. El salario real desde la asunción de Milei cayó un 20%. Y después, hubo una baja, por ejemplo. A ver, Gustavo, estamos teniendo problemas con el sonido de tu micrófono. Por momentos se escucha mal. Sí, estaba pensando, me decías que de diciembre a febrero hay un 20% de la caída de el rendimiento del salario de cualquier trabajador. Esto, en términos generales, para entender y para tomar dimensión de la gravedad de este número, es que en otros tiempos números mucho más chiquitos eran un escándalo, por ejemplo, para medios muy importantes, qué sé yo, te digo Clarín, te digo La Nación. Si hablábamos de números de un solo dígito, significaba un escándalo y notas editoriales por la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Y sin embargo ahora pareciera que esto, bueno, no hay más remedio que esto. No escandaliza a nadie, eso es lo más grave. Porque vos fíjate que cuando en 2015 Cristina deja el gobierno, había un 28% de inflación anual. Ahora estamos teniendo la inflación de diciembre y la de enero, es un acumulado de casi el 45%, más la que se viene. Porque no nos olvidemos que la inflación se retroalimenta y va creciendo en función de la inflación del mes anterior. Por lo tanto, si tomamos el informe de la deuda social argentina de la Universidad Católica, que está diciendo que comparativamente, no con diciembre, sino con 2004, es decir, estamos peor que 20 años atrás. Hoy hay
57,4% de argentinos que ya viven por debajo de la línea de la pobreza. Un dato que se puede encontrar después de la caída de la crisis del 2001, que fue del 54%, que eso fue el máximo que logramos de promedio de pobreza en nuestro país. Estamos peor que 20 años atrás y en solo 2 meses. Por lo tanto, es razonable que algunas encuestadoras, como por ejemplo Subán Córdoba, que sacó un informe de una encuesta realizada a 1.500 personas entre el martes 13 y el miércoles 14 de febrero, es decir, la semana pasada, donde ya no hay pesada herencia. ¿Se acuerdan que Macri durante gran parte de su gestión atribuía todas sus medidas de entrega y de desastre a la pesada herencia? Hoy, a 2 meses de iniciado el gobierno, ya hay más de un 50% de personas que responsabiliza exclusivamente de lo que está pasando a Javier Milei. Y solo un 47%, es decir, un poquito menos de la mitad, que se lo atribuyen a Alberto Fernández. Esta encuesta de Subán Córdoba rompe un poco con lo que se trata de construir desde los medios de comunicación dominantes. Esa idea de que Milei no puede hacer las cosas mejor porque la oposición le pone palos en la rueda, hay más de la mitad de los encuestados que están en desacuerdo que Milei no puede avanzar no por la oposición, sino por sus propias torpezas e indecisiones, ¿no? Y después lo más interesante es que la imagen negativa de Javier Milei ahora es superior al 50%. Y que aparte dicen que más de la mitad considera que la dirección que ha tomado el gobierno es equivocada y que nos va a poner en lugares peores. 55% la imagen negativa del presidente, Javier Milei. Lo que es un alivio también, y esto es interesante, que Mauricio Macri tiene un 61,7% de imagen negativa y María Eugenia Vidal un 64,5% de imagen negativa, por lo tanto están muy lejos de ser figuras de recambio, tanto el PRO como esos dos personajes. Y en torno a la defensa que se puede hacer de fondos tradicionales que Nación enviaba a las provincias, estamos hablando del FONID y en particular de los docentes que están realmente preocupados porque en muchos casos el FONID significa el 40% de su salario. La pregunta es, ¿han podido coordinar el gobernador de la provincia de Buenos Aires y Máximo Kirchner una idea como para poder reglamentar el uso del FONID? El FONID es un fondo una ley que empezó a funcionar allá por 1998 y que es un porcentaje de las rentas, de los impuestos que cobra el Estado Nacional, van a parar a ese fondo. Por lo tanto, es un fondo, incluso cuando alguien compra un auto 0 kilómetro, un porcentaje del precio de ese auto, de la carga impositiva que tiene la compra de ese auto, va a parar al fondo de incentivo docente. Por lo tanto, es un fondo que se alimenta de un montón de lugares de recaudación del Estado Nacional. Y es una ley aparte, ¿no? Y es una ley. Es una ley. Por lo tanto, hacer una ley para que se respete una ley es un poco redundante, pero el estado de cosas al que ha tensado Milei, poniendo al tonto del vocero presidencial Adorni, diciendo que no existe más el fondo de incentivo docente. Por lo tanto, borraron de un plumazo algo que tenía una fortuna, porque era plata que ya estaba ahí. Recuerdan que esta semana hubo una discusión con respecto a los fideicomisos que los va a eliminar por decreto. No tiene la atribución de hacerlo, porque los fideicomisos generalmente se constituyen entre varias partes y son controlados por la Auditoría General de la Nación. Por lo tanto, no es plata ni del presidente, ni de los gobernadores, ni de los diputados, ni de ningún político, sino que es un fondo del Estado Nacional. Y que esos fondos tienen fines específicos y que no se pueden usar para otra cosa. El fondo de incentivo docente es eso. Es algo que se recauda obligatoriamente y que se conforma obligatoriamente y que se tiene que repartir obligatoriamente
y no a manera discrecional por parte de ningún gobierno. El presidente, si no reparte o si no concreta el fondo de incentivo docente, está incurriendo en un acto de gravedad institucional, porque un presidente no puede incumplir con una ley. Macri lo hizo y después se dio cuenta, empezó a hacerlo, primero se negó a discutir la paritaria nacional docente, la suspendió con un decreto, algo que era anticonstitucional porque es una ley también la paritaria docente, y el fondo de incentivo docente intentó retenerlo, pero después se dio cuenta de que era gravísimo y que casi te diría causa de juicio político, incumplir con una ley que obliga a hacer algo a un presidente. Y en términos prácticos, el gobernador de Buenos Aires y el diputado nacional Máximo Kirchner, ¿qué es lo que articularon? Bueno, Máximo Kirchner presenta un proyecto para defender el Fondo Nacional de Incentivo Docente, más que nada, no porque el proyecto de ley pueda defender, sino para ponerlo en escena y decir cuánto de obligatoriedad tiene ese Fondo de Incentivo Docente. Que aparte funciona desde 1998 y de acuerdo en algunas provincias puede representar un 10%, en otras un poquitito más, porque depende también del nivel salarial que pueda pagar cada provincia, pero que es un elemento muy importante del salario docente. Más aún con lo que en este momento está ocurriendo con el aumento de transporte público por la quita de subsidios, que va a tener que haber un pago de viáticos. En algunas provincias funciona un boleto gratuito o con descuento para los docentes, pero no. Acá hay un boleto educativo en la provincia de Santa Fe, hay un boleto educativo gratuito para docentes y algunos también descuentos, pero no en todas las provincias funciona eso. Y más aún con que ahora los boletos, el boleto de colectivo del transporte público ha pasado a costar casi 1.000 pesos en muchos lados, o costaría tanto esa cantidad. Así que bueno, es la generación de conflictos permanente el gobierno de Javier Milei, en parte porque no entiende y en parte porque hay maldad. Recordemos, la semana pasada, en esa entrevista amable con los 3 periodistas de La Nación Más, se vanaglorió de que hicieron una reforma laboral con la licuación de los salarios. No necesitamos una reforma laboral, porque en este momento los salarios son de miseria, dijo Milei. Y también se puso, no sé si festejó o se puso casi feliz, al decir que gran parte de la clase media o de los integrantes de la clase media están liquidando sus ahorros en dólares para poder llegar a fin de mes. Ese nivel de ignorancia, de falta de empatía y de maldad también es la que se está viendo y la que se está dejando ver con el presidente Milei. Y ese discurso, relacionado con la encuesta de Subán Córdoba, que a lo mejor al principio podía llegar a tener un efecto, ahora está resultando en un aumento de la imagen negativa del presidente, al que gran parte no conocemos. Claro. Gustavo, nos vamos con este último punto que habías marcado, y si querés lo podemos, repasar como para cerrar esta participación, insisto, muy necesaria para entender la locura que estamos viviendo en la Argentina con este presidente. El aumento de la pobreza. Me parece importante poder cerrar esta columna con el escándalo, ¿no? De hasta dónde se ha disparado la pobreza. Repasar eso. Sí, que más de la mitad de la población esté en una situación de pobreza y que estemos prácticamente superando el nivel de pobreza de los 20 años, es un poco la confirmación de ese modelo que Milei admira, que es el de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, que es una economía muy potente, con una gran participación en el mercado internacional, con un 10% de la población riquísima. De ahí, de esa imagen del granero del mundo, salen las comparaciones de tirar manteca al techo o tener la vaca atada, es decir, tipos que se daban todos los lujos, con más de un 80% de la población en un estado calamitoso, un estado de pobreza
impresionante. Ese es el modelo de Javier Milei. Y que es el peligro que puede haber en el caso de una dolarización, porque la dolarización, lo que se está haciendo de precarizar los ingresos de gran parte de la población, es bajar nuestros ingresos en dólares para que la dolarización sea mucho más sencilla. Pero eso congela una foto de una mayoría pobre con una minoría enriquecida. Y eso con la dolarización es inamovible. Lo que pasa en El Salvador o lo que pasa en Ecuador es que con la dolarización se congeló la foto de la desigualdad. No hay posibilidades de revertir la desigualdad cuando se entra en el ciclo de la dolarización. Pero hay una buena noticia. Ni el Fondo Monetario Internacional, ni el gobierno de Estados Unidos está de acuerdo con que Argentina se dolarice. Esa es una excelente noticia. Ahora va a venir el secretario del Tesoro, Anthony Blinken, a entrevistarse con Milei para decirle que frene la idea de la dolarización. A ver, pero también estamos hablando de los estados y de organismos internacionales, pero ahora el presidente de la revista Forbes hace pocos días le reclamaba a Javier Milei que acelere la dolarización en la Argentina, es decir, las empresas, las multinacionales, las transnacionales, sí están haciendo lobby para que finalmente se materialice la dolarización, bien o mal hecha, de manera apurada, desprolija, pero que la hagan. Bueno, hay una cosita para decir. El señor Forbes, que es el fundador de la revista de finanzas a nivel internacional, ya no forma parte del staff de la revista, o sea que está por fuera de esa organización que es la que, en cierta forma, califica a los especuladores internacionales. Y no tiene ya la incidencia que podía llegar a tener antes. Bien. La posibilidad de dolarización, como también el endeudamiento, es lo que puede brindar la apropiación de bienes argentinos de la manera más barata posible. Argentina en dólares, por más que a nosotros nos parezca algo diferente, es barata, y más aún cuando tenemos un gobierno entreguista como el que tenemos actualmente. Pero para dolarizar necesitamos el apoyo del Tesoro norteamericano y por ende del FMI, porque nosotros no vamos a poder fabricar dólares, no vamos a poder fabricar monedas, y el flujo de dólares va a venir de Estados Unidos. Y en este momento no sé si a Estados Unidos le conviene que un país grande, porque una cosa es Ecuador o El Salvador, que son países chicos y que no tienen incidencia en el mercado mundial, y otra cosa es Argentina. Por más que nos digan que somos un país de morondanga, Argentina es un país importante, por sus recursos, por su capacidad de producción, por su potencial, y no conviene que un país tan grande dependa de la moneda norteamericana. Bien. Gustavo, por ahora es una buena noticia. Por ahora. Gracias por este tiempo, gracias por estos minutos, esta columna. Bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes, exactamente. Bueno, cuídate. Espero que no tengas que usar el tren porque hay paro nacional el día miércoles, o sea, mañana. Así que, bueno, tantas cosas van a pasar hasta el viernes que se va a llenar la agenda rápidamente. Nos reencontramos. Bueno, nos vemos el viernes. Dale. Chau. Gracias por la paciencia. No, por favor, fuerte abrazo. Gustavo Rosa, nuestro querido amigo, licenciado en letras, periodista, docente universitario, rosarino, conversando con nosotros y compartiéndonos esta columna, importante columna de análisis político argentino.